Gracias, Juan Luis. Vamos a darle vidilla a esto que se está aburriendo un poco la gente. Vamos a levantar un poquito el ánimo, con la música así activa, como es esta que os proponemos, y ponía Juan Luis los guantes, porque lo que hacemos es colgarlos, Dejamos nuestra rencilla, cualquier otro tema que en las diferencias, y lo que hacemos es reunirnos para abordar esta última parte del programa de La Iglesia en Casa. Tú di la verdad, que te gusta la música y ya está. Sí, pero dale duro. Bueno, os recuerdo que estoy en tan buena compañía, reunidos aquí, estamos en directo, que estamos con Esther, que estamos con Antonio, que vamos ahora con Pablo en directo a abordar todo un poquito, hacer balance de lo que él nos ha suscitado en esta reflexión. Así que animaros a que vuestros comentarios los dejéis, y tenéis dos medios, tanto el chat de YouTube, como ya lo ha hecho Jorge o lo ha hecho Mila, como también el WhatsApp, como lo ha hecho David, 601 43 44 93. Os mandamos un abrazo y vamos ya un poquito a eso. Pablo, darte las gracias primero. El tema de Juan y Daniel, casi con la diferencia, casi podían ser íntimos entre los dos, por todo lo que pues les tocó un poquito abordar, casi, no sé, mellizos en todas las cuestiones estas, ¿no? De verse metidos en estas circunstancias, ¿no? De visiones, de sentirse que desplomados, en volverte de que los anima, de que tienen esas visiones, no sé, me parece impresionante, ¿no? Lo que vivieron. Yo creo que lo único que cambia es la época. Uh-huh. Separados, pero unidos, ¿no? ¿Se me oye? Sí, se te escucha. Y digo, sí, no, desde luego, si hubiesen vivido en la misma época, no tendrían tantas similitudes, ¿no? Uh-huh. Es decir, que... Pero bueno, yo he querido resaltar el gran regalo que hemos recibido de parte de ellos, a través de la inspiración, lógicamente, porque ellos pasaron su propia parte de la historia, ellos sufrieron sus propias consecuencias y bueno, y fueron fieles hasta el final, ¿no? Con lo cual es un buen ejemplo para personas que puedan estar ahora mismo planteándose pues que Dios actúa de una manera o Dios actúa de otra, uh-huh. y siempre es bueno ver esa referencia, ¿no? Tú hacías referencia al comienzo, hablando de que también ellos sufrieron pandemias y que necesitaron y obtuvieron el consuelo de Dios. Y me parece un poquito eso, ¿no? Esa similitud por esto, en la cual cualquiera de nosotros puede verse también reflejado, ¿no? E identificado con ellos dos. Sí, es decir, ellos son, en cierto modo, el prototipo de un seguidor de Jesús, que le toca vivir una época compleja, si es que hay alguna época que sea más compleja que otras, porque finalmente cuando yo miro a mi alrededor creo que mi época es la más difícil, pero sin embargo, si miramos la historia, hay muchas épocas difíciles. Con lo cual, yo repito, la intención era recordar que Dios tiene el control sobre una historia muy grande, sobre un concepto histórico muy grande, y que lo que yo tengo que hacer en cada momento de mi existencia es sumarme a ese proyecto de Dios. Se oye ruido de fondo y ahora después sí, pero eso porque tiene su explicación que luego podemos comentar. Yo quiero abrir la mano un poquito a tanto Antonio como a Esther para que podamos abordar esta temática que nos ha puesto encima de la mesa Pablo. Sí, yo quería decir lo de las experiencias de los profetas. No fueron fáciles para ninguno de los dos, ¿eh? Daniel, primero se le revelaban cosas que luego no entendía, ¿vale? Y luego, de repente, lo que se le había revelado le provocaba tal impacto que quedaba desfallecido, sin fuerzas. Y tiene que ser como reanimado por el propio Dios. Sí. Y luego tiene que obedecer, escribe estas cosas, como le pasa a Juan. Juan lloraba mucho porque no había ninguno digno. Imaginaos esa visión ahí en la sala del juicio, totalmente impresionado, hasta que le dicen, tranquilo, que el león de la tribu de Judá va a poder abrir el libro y desatar sus sellos. Pero realmente las experiencias por las que pasan ellos, y come, y que es que le fue bueno comerlo, pero luego le amargó en el vientre.
tú tienes que hacer lo posible por escribir. Mira, al final todo va a acabar bien, pero por el medio, cuidado lo que encierra Apocalipsis, ¿no? Que es todo un conflicto que, como nos dice, ha recordado Pablo en ese versículo primero, que bienaventurado el que lee y pone atención en estas cosas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? O sea, hay una advertencia que viene de parte de Dios revelada a su siervo Juan, que nos alcanza a nosotros que estamos al fin del tiempo. En esa lectura, perdona, ya acabo la idea, en esa lectura comprensiva que ha realizado Pablo del capítulo final de Daniel, porque claro, uno cuando llega y lee por primera vez eso, por lo que me refiero a la idea que él dice que se complementan ambos libros. Daniel y Apocalipsis están muy, muy, muy relacionados y entendemos cosas que se ponen en uno y que tal vez se acaban de completar en el otro, ¿no? Dice, muchos llegado ese tiempo se levantará Miguel. Pero quedas así un poco, ¿no? Y muchos de los que duermen en el polvo se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y claro, Apocalipsis nos da más descripción de ese momento. Y nos habla de esas dos clases de resurrecciones que el propio Jesús es el que las va a decir, ¿no? Llega la hora en que los que están en los sepulcros, dice Juan 5, oirán mi voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y lo malo a resurrección de condenación. Y Apocalipsis nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta pasados 1000 años. O sea, realmente hay una conexión entre ambos libros que ayuda a entender el tiempo en el que vivimos, un tiempo en el que es, como dice Pablo, es difícil afirmar que esta época es la peor que vivimos de toda la historia, pero desde luego fácil no es. Y vemos movimientos que parecen que no se pueden detener de las fuerzas del mal, por decirlo así, ¿no? Y Dios, en esa libertad que nos concede, pues nos dice, bueno, no estáis sin luz porque la luz ha sido derramada. Bueno, a ver, yo no he querido entrar en el desarrollo profético porque no era ni el contexto ni nada. Pero ahora que haces referencia a eso, Antonio, si coges del capítulo 10 al capítulo 12, es todo el mensaje del Apocalipsis. Me refiero en el libro de Daniel, es todo el mensaje del Apocalipsis. Termina con una bienaventuranza, la otra comienza con una bienaventuranza, la visión del sumo sacerdote celestial, es decir, que la única diferencia, como es la que he explicado, es que en la época de Daniel, al no funcionar el santuario celestial todavía, es visitado por el sumo sacerdote. En la época de Juan, como ya está funcionando, es llevado al lugar donde Jesús ministra. Pero el resto es explicación normal, es un poco como los sinópticos, es decir, como los evangelios. Son diferentes visiones de una misma realidad, pero tratan la misma realidad. Por eso el consuelo en estos dos libros es universal. Es decir, la lectura a base de animales que suben, que bajan, que matan, que muerden, que tal, eso distorsiona un poquito, ¿eh? Es decir, a veces, no sé, porque a lo mejor es mucho más espectacular que otras escenas, ¿no? Pero la lectura a base de animales solamente, desde luego, deja fuera del lector habitual el gran mensaje de salvación que esos libros traen para todas las épocas de la profecía, ¿no? Y creo que eso era lo que por lo menos he intentado resaltar en el tema de hoy. Uh-huh. Hablando, Pablo, de estas visiones de esperanza, que así es como titulaste el sermón, es cierto que a Daniel le llega el sumo sacerdote para darle esperanza, y quizá para él es muy significativo porque no tenía ya acceso al santuario, porque además, habiendo sido castrado, nunca iba a volver a poder acceder al santuario, así que sea el sumo sacerdote quien se acerque a él para darle el consuelo tiene mucho sentido. Para Juan también, pero quizá lo que falta es que nosotros lo apliquemos también y que empecemos a ver en esa esperanza a ese sumo sacerdote que es quien sigue interviniendo por nosotros, y dejemos de entender esto como solo un concepto judío para ver esa función de Jesús y empezar a encontrar esperanza en ese mismo sumo sacerdote. Sí, por eso, Richard, yo me he querido acercar a la idea de que cada uno de nosotros vivimos una parte de esa profecía. Mucha ya es historia para nosotros, pero para ellos todo era profecía, ¿no? Entonces nosotros estamos interpelados por la profecía porque vivimos
una parte de ella, la que nos corresponde, por la época en la cual vinimos. Y sin embargo, la imagen del sumo sacerdote tiene que ser la que pueda ayudar al creyente a vivir con confianza y con esperanza la parte de la profecía que le corresponda. Voy a recoger, veo que Esther está mordiéndose la lengua, pero antes de dejarle a ella, voy a recoger un WhatsApp que nos ha comentado David. Lo hacía en referencia al tiempo de la escuela de Biblia, de la escuela sabática, pero yo lo voy a recoger, lo voy a trasladar aquí. Dice David en el WhatsApp, nos ha escrito, la vida de Jesús fue una vida fiel a Dios. Y casi podríamos yo voy a añadir voy a añadir que Juan y Daniel también fueron fieles a Dios en ese aspecto. David comenta lo siguiente, dice, somos extremistas, el problema es que cuando el concepto lo trasladamos a nuestras vidas, se nos ve como extremistas. ¿Cómo vivieron la fe Juan y Daniel? Se puede decir que fueron extremistas, muy extremos. 3 semanas afligiéndose, has puesto encima de la mesa y tiene recogido, ¿no, Daniel? Cuánto sufrimiento hay ahí metido, de no entender, de cómo vivir la fe. ¿Estamos llamados a vivir así la fe nosotros? ¿A sentirnos afligidos por las cosas de Dios cuando leemos, cuando pasamos por una experiencia? ¿O realmente esto solo queda reservado para aquellos hombres que no sé, eran extremistas? Bueno, yo no sé si llamar extremistas a Daniel y a Juan es el término apropiado, pero bueno, si lo utiliza David, pues bien, no tengo nada que decir. El problema es que ellos sienten esto por la implicación de lo que han visto en la visión. Y una persona que está prácticamente acabando los 70 años de cautiverio, como es Daniel, se le ha mostrado una profecía que va para 2300 años. Y todo un planteamiento. Pero repito, yo no quería entrar directamente en ello, pero ahora que se hace referencia, indudablemente una profanación, todo lo que se describe en el libro para tanto tiempo, a Daniel le preocupa. ¿Por qué? Porque todavía no ha entendido toda la dimensión, ¿no? Y luego a Juan, si Juan estaba pensando que Jesús venía pronto, porque finalmente para ellos era la gran novedad del Evangelio, cuando la visión le lleva al libro de Daniel, porque le lleva por todas las utilizaciones que se hacen en el libro del Apocalipsis, se da cuenta que él tiene un periodo, pero que la profecía va mucho más allá de él. Yo no le llamaría fanatismo, ni le llamaría... Yo le llamaría la respuesta del corazón humano ante un desarrollo histórico tan complicado como ellos vieron en la visión. Claro, es porque voy a rescatar lo que sigue diciendo David, y es mi interpretación libre, yo le pido permiso a David, porque él dice que este mundo no está preparado para entender y respetar a aquel que pueda perder la vida por ser fiel a Dios. Y entender a Daniel y a Juan no es fácil, entender cómo ellos vivieron. Podemos hacer muchos sermones, pero no es fácil meterse en la piel de ellos, y yo estoy de acuerdo en ese aspecto, de que si somos fieles a Dios, abandonamos nuestro yo, y yo te he escuchado a ti, Pablo, decir eso más de una vez, trascender de nosotros, somos extremistas, y somos extremistas de Dios, y yo quiero estar en ese bando, yo. Quizá este mundo lo que necesita son muchos millones de locos, y recojo lo que ha escrito David, muchos millones de locos para que esto cambie. Bueno, es que ser loco no es ser extremista, Es decir, es ser loco. Es decir, que yo creo que, como decíamos al principio, a mí no me gusta releer la historia. Es decir, que la historia tiene un contexto y ellos vivían en un contexto determinado. Y yo no creo que porque ellos vivieran esa experiencia, que seguro que no la querían, porque finalmente eso no lo quiere nadie, fue las circunstancias que se dieron y cómo la vivieron. A mí la fidelidad de la Biblia en eso me parece muy justa y muy equitativa, ¿no? Claro. Representa fielmente la sensación del corazón humano cuando se presenta una visión como la que ellos ven. ¿Extremismo? No lo sé. No. Yo, de luego, no se me ocurre plantearlo así. Es que a mí, al hablar de extremismos, respeto a David. Al hablar de extremismos habría que ver quién te califica como extremista. Porque si quien lo hace es alguien que no cree en Dios, que es laxo totalmente en su creencia, pues claro, te puede calificar de extremista. Yo creo que ese extremismo, que es el que chirría,
es aquella persona que impone su idea a los demás, que no es tolerante, y yo no veo así a Daniel ni a Juan, porque tú seas comprometido, para muchos serás extremista, Sí. pero mientras lo hagas en tu vida y no molestes a nadie, no dañes a nadie, no obligues a nadie, yo creo que eso nunca es malo. Esther estaba queriendo participar. Adelante. Se va a quedar sin lengua. A Daniel y a Juan les hicieron ver una película. No sé quién de ahí dice que es muy cinéfilo. Juan. No, todos aquí. A Daniel y a Juan les hicieron ver una película. Nosotros sabemos lo que son el cine y las películas. Entonces, no era cine español, no era el que le pusieron. Las ficciones que tienen, nosotros casi la vemos todos los días con ficciones y con otras historias. Dios les muestra una realidad trascendente que tiene que impresionarles y decirles algo. Y lo que está intentando Juan es hacernos partícipes de esa visión y de esa película de Dios. Entonces, en nuestro mundo es el que más puede entender las visiones y las películas. Hay que saber entender lo que Dios quiere decirnos. Y el Apocalipsis no es más que la muestra de la esperanza que puede tener todo ser humano en un futuro maravilloso. La estructura, evidentemente, es la que hizo Juan, que es la famosa estructura de espejo de quiasmo, que yo también recupero en la exposición para que la gente lo entienda. Lo que Dios quiere con Apocalipsis es dar 8 respuestas a través de 8 visiones muy concretas para que el ser humano entienda por qué hay tanto sufrimiento. Entonces, yo creo que nosotros como creyentes debemos de hacer el trabajo de testimoniar de que, no sé si habéis oído alguna vez el silencio de Dios, pero yo lo que procuro hacer ver a la gente es que Dios no se ha callado nunca. No existe silencio de Dios porque no hay mayor grito que el que mostró la vida de Jesús y su trabajo en la tierra. Dios no ha callado nunca y lo que está intentando decirnos es que, como ha dicho Pablo, Él está en la historia, Él sigue y lleva las riendas de la historia. Y por eso la primera visión que tiene Juan es la visión de alguien que ha triunfado sobre la muerte. En la tierra fue cordero, eso lo vivió Juan, pero ahora es sumo sacerdote. Y va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que Él quiere que sepamos. Él es el que dirige todas las cosas, que la victoria ya está garantizada y que nos sumemos a ese mundo que nos propone. Entonces, Daniel lo vivió desde una experiencia personal en una época, pues nada menos que con 2 reinados que vinieron uno detrás de otro. Juan le tocó el de las piernas y a nosotros nos tocan los pies hasta que aparezca la piedra, que es lo que esperamos todos. Además, tampoco estamos muy acostumbrados a las descripciones del capítulo 1, a las propias de Daniel. Esa revelación que recibe Moisés y que repite a Josué, ¿no? Con la misma frase, quita el calzado, cuando está delante, eres de los nuestros, le dice Josué, ¿no? Quita el calzado de tus pies y ya Josué lo entiende, ¿no? O sea que... Y en el caso de la revelación a Daniel también es una revelación, no sé, novedosa, porque hay muchos detalles, también lo hace el profeta Ezequiel. Y en el caso de Juan, pues claro, está describiendo el sumo sacerdote y tiene las 7 estrellas de la mañana y quizá quisiéramos pasar por alto eso y irnos directamente a la acción. Pero es que es fundamental todo lo que se describe en ese capítulo 1. Esa descripción de quién es el que está revelando. Mira que yo soy el primero y el último, que estoy muerto, que ahora vive. Escribe lo que te digo. O sea, realmente hay que ponerse en conexión con el que revela esas cosas a Juan. Y hay que aceptar que la revelación contenga eso. Yo imagino que tú que has trabajado y has pintado, todas esas imágenes las tienes muy, muy, muy presentes. Porque cada frase o cada palabra son sugerentes a la hora de la expresión artística, ¿no? Pero, es que tenemos
tenemos que entender que Dios siempre tiene que hablar al hombre en su época, pues si no, no lo entendería. A Daniel se lo explica de una manera. Juan retoma todo lo que es el Antiguo Testamento, todas las imágenes que ya los hebreos podían conocer, porque si le mostrara a Juan otras imágenes no sabría expresarlo. Entonces vuelve a recuperar lo que ha sido siempre la cultura y la iconografía y el conocimiento de la Biblia hebrea para pasarlo a la nuestra, a nuestra cultura. Nosotros tenemos que saber ir y conocer ese mundo para entenderlo, porque si no nos va a sonar todo extraño. Pero es que nosotros tenemos todo ese bagaje que podemos conocer perfectamente. Ellos no lo tenían, nosotros sí lo tenemos. Y nuestra misión es precisamente recuperar en el contexto adecuado cada una de esas simbologías, porque nos está hablando a nosotros ahora. Y eso creo que es importante, no desplazar los símbolos fuera de su contexto, porque entonces nos va a dar a error, totalmente a error en el conocimiento que Dios nos quiere dar. Pero ¿sabéis? Eso ocurre en muchas formas de la Biblia. Por ejemplo, el Edén, tal y como se describe en Génesis, estaréis de acuerdo conmigo que es agrícola y ganadero. Ese es el contexto. Pero ¿dónde aparece el árbol de la vida en Apocalipsis? Aparece en un concepto griego donde el cubo es la figura perfecta. Y es lo mismo, es lo mismo, pero ha cambiado el contexto, ha cambiado la realidad, pero sobre todo ha cambiado la realidad del destinatario del libro, que eso muchas veces no lo tenemos en cuenta. Es decir, ¿quién es el destinatario del libro de Daniel? Los que regresan del exilio. Me refiero al primer lector. ¿Quién es el destinatario del Apocalipsis? Pues ya es un hombre que vive en las grandes ciudades, en las polis, en el punto... es decir, Jerusalén queda ya muy, muy atrás, ¿no? Cuando Juan escribe el Apocalipsis. Entonces, estoy de acuerdo con Esther en este punto de que el Evangelio eterno siempre estará expresado en una categoría temporal. Siempre. O lo entienden ellos o lo entiendo yo directamente. Pero los dos no. De hecho... El haber empezado a estudiar la Biblia con versículos de diferentes libros, de diferentes contextos, sin respetar ninguno, es lo que ha dado origen a muchas de las doctrinas que circulan por ahí, con una sola Biblia. Entonces, el valor universal del símbolo en el momento en el que se utiliza es el que yo tengo que buscar para entender. ¿Por qué Nabucodonosor tiene una estatua con 4 reinos? ¿Qué es antes? ¿El concepto de los 4 reinos o la estatua? No, el concepto es los 4 reinos, porque los babilonios pensaban que solamente habría 4 grandes reyes en Babilonia que se harían dueños de todo el mundo. Entonces, ese concepto que era el que Nabucodonosor conocía y Belsasar conocía, es utilizado para dar una historia universal. Pues con Juan pasa exactamente lo mismo. El santuario funciona, para Daniel no funciona. Con lo cual, la alianza está, pero es que luego nos dicen que la nueva alianza también será mutilada como lo fue en la época de Daniel. Y así se va montando toda una historia, pero sobre todo una historia espiritual. Por eso he empezado diciendo que los libros de Daniel y Apocalipsis son solamente para el pueblo de Dios. Para el no creyente no se debería utilizar jamás. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es el Salvador, lo que necesitamos es a Jesús. El resto es una ayuda. Entonces, cuando hacemos uso del libro de Daniel y de Apocalipsis para hacer campañas a personas que no son creyentes, yo creo que no lo hacemos bien. Es una opinión personal, que seguramente se podrá discutir de la A a la Z. Pero yo como creyente, cuando veo el transcurso de la historia, ¿qué veo? Que Daniel y Juan se vieron impresionados por la historia que ha pasado, para mí, y que yo estudié esta parte de la historia. Pero también me queda una historia, Es decir, a nosotros todavía nos queda una historia hasta que Jesús venga. Con lo cual yo sigo hablando de consuelo, de revitalizar la relación con Dios, de ser capaz a mantenernos estables en la espera, que creo que es la gran necesidad del creyente de hoy. Si me permitís una pequeña cosa más. Cuando Dios crea, o sea, hace pueblo y lo saca de Egipto y tiene que hacer con ellos pedagogía, como sabemos, él cuando pide que le hagan
un santuario, si os fijáis, si conocéis la historia del arte de Egipto, por ejemplo, es casi exactamente a los templos egipcios. Él coge siempre simbologías y cosas que el hombre conoce. Han estado viviendo durante muchos siglos en un pueblo pagano. Coge lo que ellos conocen, pero pone los símbolos en su sitio. Y eso es lo importante. Trabaja con símbolos que nosotros conocemos, pero dándoles el valor real. Lo mismo que Jesús sea un cordero, que ahora sea un sumo sacerdote. Es una pedagogía para decirnos que Él es el que está a la cabeza de la Iglesia, que Él está con sus hijos y que ha venido a rescatarnos y a salvarnos. Y nos está llevando a nuestra casa, a la original, la que siempre quiso para el ser humano. Por eso yo creo que, bueno, yo entiendo lo que dice Pablo con respecto a que el Apocalipsis es para la gente creyente, porque para los que no son creyentes van a ver como cosas extrañas. Pero también pienso que es para todo el mundo, porque el Apocalipsis lo que pretende es que la gente le conozca y sepan que hay una solución, que se unan a Él para que todas las cosas vayan bien, les vayan bien. Uh-huh. Entonces, nuestra misión es mostrar al Jesús del Apocalipsis como el que sigue trabajando por el ser humano para llevarlos a su casa, la que nos prepara. Yo me refería a eso, sobre todo, es decir, la gran necesidad del mundo es Jesús. Cuando se acepta a Jesús, es más fácil leer la Biblia de Jesús. Entonces, el Apocalipsis tiene su visión, para mí, es una idea que yo comparto, incluso con las personas que enseño, es la obra de Jesús a lo largo de la historia. Pero en la cabeza está Jesús siempre, siempre. Si se explica así, pues será menos zoológica, será menos representativa y será mucho más de relación personal. Me refería a ese detalle nada más. Pues fíjate en ese sentido, Pablo, y a rescatar un mensaje que nos ha dejado también en el WhatsApp. Y quiero que ahora Richard nos comente algo del chat de YouTube. Es de Esther López, desde Vigo. Le mandamos un cariñosísimo y fuerte abrazo, y esperando que estés disfrutando, porque por allí no sé el tiempo que hará, pero aquí nos estamos cociendo en Murcia. Dice Pablo, cuán tranquilizador resulta una vez más el mensaje bíblico, y te da las gracias. Dice, gracias Pablo por recordarnos estas palabras de consuelo. Gracias por las ideas refrescantes que nos recuerdan la esperanza y el gozo de la espera. La esperanza y el gozo de la salvación. Yo creo que lo más importante, ¿no? Es transmitir ese consuelo del que tú has puesto hoy el acento en estos mensajes, ¿no? Dios aparece en nuestras vidas, nos trastoca muchas veces lo que nosotros entendemos, cómo nos hemos organizado, los planes que hemos hecho. Eso a veces nos descoloca y nos provoca a veces nos altera y a veces no sabemos por dónde continuar. A eso a muchos cristianos le provoca que abandonen la fe, porque a veces se sienten que dice esto no es lo que yo esperaba, me siento desubicado. Y Dios aparece en nuestras vidas precisamente para que podamos avanzar de esa emoción, de esas sensaciones, hacia ese estado de tranquilidad. Dios no te quiere alterado, Dios no nos quiere que estemos continuamente sin saber muy bien hacia dónde ir. Es verdad que a estas dos personas, a Juan y a Daniel, a través de visiones se le aparece el propio Dios. Ya quisiera yo que Dios se me apareciera, o a lo mejor no podría soportarlo. A lo mejor me daba un infarto directamente, me quedaba en el sitio y Dios dice, Juanfran, es que tú no eres capaz de soportarlo. Lo has pensado y te has arrepentido de golpe. Sí, porque no estoy seguro de poder soportarlo, pero a veces tengo esa envidia de decir, en definitiva, sea como fuere, Dios nos da a cada uno y Dios quiere que cada uno tengamos tranquilidad y paz en nuestras vidas. Y yo creo que eso estamos llamados a ser cristianos tranquilos, que pongamos paz a nosotros mismos y en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro contexto de trabajo, con las personas que nos relacionamos. Qué mal ejemplo somos cuando somos esos tipos de cristianos que somos alterados, que
trasladamos desesperanza y desánimo en nuestro entorno, lo más alejado. Y utilizamos, como tú bien has comentado, Pablo, muchas veces el Apocalipsis o los escritos de Daniel para eso, para meter en las ideas de los demás, oye, que te vas a perder, oye, que vas al desastre, oye, que Dios está con el látigo preparado para lanzar rayos sobre tu vida, porque es que te lo mereces, y nuestras insatisfacciones, nuestras rabias, nuestros desconsuelos, se los intentamos poner al otro. Qué pena, que es lo más alejado de lo que yo me ha parecido que tú transmitías hoy. Sí, además es que en la situación que estamos viviendo, están surgiendo muchos intérpretes de Daniel y de Apocalipsis que lo que menos hacen es buscar al Dios del Apocalipsis, sino que van buscando el enfrentamiento. Yo no conozco ningún corazón que sea capaz de recibir un mensaje positivo si se hace a través del enfrentamiento. Es un tópico lo que acabo de decir para resaltar la idea. Por supuesto que lo sabrá, ¿no? Pero quiero deciros que para mí la gran necesidad es presentar la historia de la salvación. O el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, que me da igual. El Evangelio eterno. Que se emplea a través de símbolos. Llegará el momento en la formación de la persona que podrá recibir ese complemento de la visión sobre Jesús o sobre la deidad para completar su visión. Pero hacerlo de otra manera, yo digo, a mí me mandan muchos vídeos, pero muchos, Lo que pasa es que ya me he hecho una promesa que después de 1 minuto y medio ya no paso de ninguno. Es decir, que porque ya ves un poco el talante, ya ves la forma. Es decir, nosotros somos llamados a traer paz. Y mejor, ¿Por qué? Porque el Jesús que tenemos es el que trae la paz, no soy yo, es Jesús. Pero colocando a Daniel y Apocalipsis en su justa medida, recibiremos un gran mensaje de esperanza. Pablo, digo que mejor incluso que presentar el Evangelio eterno, presentar al Dios del Evangelio eterno. Porque si presentamos el Evangelio, estoy de acuerdo. Si presentamos el Evangelio como un conjunto de doctrinas, si se nos olvida a Dios, totalmente de acuerdo. No estamos presentando nada. Es que el Evangelio eterno es Cristo. Claro, es una persona, no es un conjunto de doctrinas. Sí, totalmente de acuerdo. Y quiero decir una cosa. El problema que tenemos, y yo hablo ya del mundo cristiano, es que no nos acordamos que somos hijos del mismo Padre. Y el problema es que cómo ve a mi hermano, a su padre, no tiene que influenciarme a mí de marcarle cómo lo veo yo. La cuestión es que todos le veamos y que cada vez lo conozcamos mejor. Pero no se tiene que emplear ni el Apocalipsis ni nada para ese tipo de cosas, que creo que es lo que se hace. El Apocalipsis es Dios mostrándose a cada hijo suyo. Sí. Cómo lo ve a cada uno ya es una cuestión personal, porque la salvación es personal. Si tomamos términos de este libro para acusar, la iglesia es Babilonia, claro. El mundo es Babilonia. Y así, eso se llama, Antonio, haciendo amigos. Sí. Es que cualquier fragmento... Una arma arrojadiza, como tú dices, que nos aleja de todos y de todo, ¿no? Cualquier fragmento bíblico... Ahí sí que eso es extremismo, ¿no? Claro. Es mal utilizar una revelación que además yo quiero insistir porque es que es muy bonita, pero a veces pasamos por alto, nos cuesta, ¿no? Como a mí me costaba de pequeño leer las descripciones de los libros, me pareció eso aburrido. Quería llegar a donde estaba el guión y hablaba uno y otro y entonces eso era más entretenido, pero es que hay revelaciones de Dios en la Escritura que son bellísimas. La revelación que se hace a María es bellísima y la actitud que muestra ella, la ingenuidad, ¿cómo va a ser esto? Pues es que no, la facilidad con la que habla, pues hágase conmigo lo que tú quieres, ¿no? O la de Zacarías, por ejemplo, en el templo, y los otros que están fuera dicen, ostras, este está teniendo una revelación, aceptan que pueda haber, que esté viendo una visión, y el otro está dentro ahí, se le dice que tu mujer y tal, y además, porque no has creído, te vas a quedar mudo, o sea, hay como una reacción que podemos tener a esa revelación que recibimos. O yo la recibo con agrado, por eso, claro, en el Apocalipsis. O como hace Daniel, describe esa escena, o como va a hacer tanto Daniel como Juan, esa escena de juicio, y se sentó el juez, los libros fueron abiertos, y luego finalmente el reino es dado a los santos. Nos tenemos que quedar con eso. El reino va a ser dado a los santos. Pero es que, Antonio, según la música que le pongas, suena de una manera o suena de otra.
Claro, claro. Es decir, la banda sonora va a modificar muchísimo. Entonces, si tú quieres hacer hincapié en el juicio descontextualizado, yo me veo una sala de tribunal que yo digo que yo voy a estar ahí, o aplicar ese famoso refrán, ¿no? Juicios tengas y los ganes, porque si no lo ganas ya, es decir, no, es decir, a ver, si yo veo a Dios sentado en el tribunal, yo tengo que ver a Dios y la personalidad de Dios. Y que lo que Dios decida estará en base a esa personalidad de Dios, de reconciliación, de amor. Porque si no, estoy llevando a las personas que me escuchan pues a ese Dios en el cual yo no creo. O que teóricamente digo que no creo, porque finalmente, como lo mostramos a veces, es muy difícil, ¿no? Pero es que incluso en la escena que tú comentas, los 24 ancianos están adorando. Los 4 seres vivientes están adorando. Sí. Es decir, ¿por qué nos interesa más decir, hay un juicio en el cielo y llévate cuidado que te vas a quemar? En el infierno no lo decimos porque no creemos, pero nos falta la coletilla. No. Es decir, ¿cómo están viendo los seres no caídos esa actuación de Dios? Ellos cantan, ellos alaban. Es la banda sonora que le pongamos a cada capítulo. Vamos a ver. Perdonadme, ese juicio del que tanto se habla, el famoso juicio final, que se han hecho muchas ilustraciones sobre ello, no acabamos de entender que es el juicio a los muertos. ¿Eso qué significa? Que son todos aquellos que no han tomado la decisión del proyecto de Dios. Y lo que se está mostrando en ese juicio es que Dios lo ha hecho todo para intentar que todo el mundo pueda estar con Él. Pero no está haciendo un juicio para ver si se va a ir al infierno o al cielo. No se trata de eso. Está mostrando otra cosa muy diferente. Y hay veces que con ese tipo de imágenes podemos hacer daño. Vamos a ver, Pablo, qué banda sonora suena por YouTube. Vamos a ver, venga. Y vamos a darles voz a nuestros oyentes. Jorge dice que tiene que ver con esto que estabas hablando. Dice, algunos adventistas tenemos problemas y traumas con el momento de la segunda venida de Cristo. Y al empeñarnos en ver los tiempos que indican su concreción, nos metemos en el mensaje bestial, como lo llama George Knight. Y al hacerlo solo vemos la hoja y no vemos el bosque, que es la liberación y la victoria final con Jesús. Mira, el que mejor vio la faceta de Jesús fue Pablo en Hebreos. Y me explico. Pablo compara el sacerdocio de Jesús con el de Melquisedec, no con el de Aarón. Y Melquisedec era rey y sacerdote. Lo tenéis en el capítulo 7. Y Jesús es sacerdote y rey. Con lo cual, cuando venga, viene cuando ha hecho su función como sacerdote. Y si recordamos la filosofía del santuario, solamente entran los pecados arrepentidos. Los que no entran. Uh-huh. Y cuando venga, viene como rey. A mí me parece que esa es una imagen espectacular para que entendamos el regreso de Jesús. Viene con una función realizada de amor, de misericordia, y como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿a qué? Pues a poner el orden y la paz y la serenidad en el mundo. No sé por qué nos empeñamos en poner... Juanfran, tú conoces más la banda sonora de las películas que yo. Ya sabes que yo me he declarado aquí en esta cadena como un ignorante absoluto del cine. Tú es que eres más de series. De serie de Daniel y de serie de Apocalipsis. Es justo. Es decir, que entonces, ¿por qué trasladamos nuestras fobias a explicar la Biblia? Es algo que tendríamos que plantear. ¿Quién viene? El sacerdote que ha terminado la función y el Rey de Reyes. ¿Puede haber algo malo ahí? ¿Puede haber algo que sea cruel o...? Pues no, yo no lo veo. Yo no lo veo. Hablando antes, que estamos hablando de los extremistas, tenemos que ir ya terminando. Pues yo tengo un comentario que le llevo media hora enganchando que no consigo sacar uno mío. Inma nos ha puesto, dice, lo decía Leonard Cohen, dice, a veces... Leonard Cohen. Sí, uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado.
Sí, bueno, está bien, está bien. Y está, sí, a mí me ha gustado. Antes, cuando te has dicho, si se me apareciera Dios, y te has echado para atrás, Juanfra, como diciendo, no sé si me gustaría. No, ya te digo yo que me gustaría, ¿eh? Lo que no sé es si podría soportarlo. A mí creo que tenemos que reflexionar mucho sobre esto y a mí me has hecho, Pablo, reflexionar hoy viendo el Dios que está detrás del mensaje de Daniel y del mensaje de Apocalipsis, cómo se presenta, ¿verdad? Aparece ese sumo sacerdote y, bueno, salen espantados todos y Daniel se queda allí. Sí, vaya unos amigos, ¿eh? Fíjate, no, pero me gusta. Salen corriendo. Me gusta lo que hace Daniel, porque ¿qué hace Daniel? En el capítulo anterior, capítulo 9, ha hecho una oración en la cual se declara culpable, ¿verdad? Todos hemos pecado. Pero al ver a Dios, encuentra que no hay otro sitio donde esté mejor, a pesar de su culpa, que allí cobijado a los pies de Dios. Y está temblando, está muerto de miedo. El capítulo 10 nos dice que cuando llega ante él el sumo sacerdote, lo primero que hace, le dice unas palabras preciosas, ¿verdad? Le dice, varón muy amado. Claro. ¿Verdad? El primer mensaje de Dios es, da igual como seas, estás aquí y aquí es donde quiero que estés. Y cuando se levanta, Daniel se levanta temblando de miedo. Y el mensaje es, no temas. No habría sitio mejor. Si se apareciera Dios, te aseguro que aunque temblando, no hay sitio mejor en el que pudiéramos estar. Claro. Esa es la imagen de Daniel, pero en Apocalipsis, ¿verdad? Sigue siendo ese mismo Dios, el mismo Dios que viene, donde unos dicen, esto es nuestro Dios, en él hemos esperado y él nos salvará. Otros dicen, piedras caen sobre nosotros. Entonces, sigue siendo ese mismo Dios que viene tranquilo, viene con amor, pero unos salen corriendo y otros se ponen de rodillas. Ya, ese es el resultado. La cuestión está en que depende de nosotros, pero sigue siendo ese mismo Dios. Donde unos ven su esperanza, su seguridad, su salvación, otros salen corriendo. No es una cuestión de Dios, es una cuestión previa, es una cuestión de relación, es una cuestión de saber con quién estás tratando y de que a pesar, lo hablaba la escuela sabática esta mañana, no lo hemos tratado, pero a pesar de que no seamos perfectos absolutos, ¿verdad? Esa perfección absoluta, no la necesitamos para estar con Dios. Dios lo que necesita es que tengamos una relación con Él, una relación diaria, continua, una relación de padre-hijo, y a pesar de que seamos no perfectos, a Dios no le importa. Daniel no era perfecto, Juan no era perfecto, y se encontraron con Dios, eran lo que esperaban. Dios deseaba llegar a ellos y me gusta como Dios les dice, varón muy amado, no temas. No hay, en los brazos de Jesús no hay nada que temer. Él nos ama. Si es que no ha hecho otra cosa desde el día en que nacimos que amarnos, y es algo que nosotros necesitamos meternos en la cabeza. Y también esa iglesia medieval nos ha metido mucha tralla de que Dios es ese Dios justiciero que desea meternos caña. Y que tenemos que ser justicieros unos con otros, porque así nos vamos, en el crisol de las circunstancias nos vamos puliendo. Y no. Es que la vida ya tiene sus propios sufrimientos. Aquí no estamos para darnos palos unos a otros. Y a pesar de que en cada encuentro, Juanfra, que la iglesia está para otra cosa. Que Dios ha tenido con cada ser humano, claro, al ver la diferencia entre ellos y nosotros, siempre el ser humano cae rendido, cae con miedo. A mí me encantan que nunca quieren irse de ese lado de Jesús. No hay sitio mejor en el que podamos estar que es a los pies de nuestro Dios. Pues apliquémonos el cuento, tú y yo. Quiero decir, lo que tenemos que hacer es tratarnos mejor, darnos consuelo, preguntarnos, animarnos. ¿Para qué estamos llamados? Tráeme un heladito esta tarde. Sí. Tú me la dejas, me la tiras en cuanto puedes, Tenemos que ir terminando. Tenemos que ir terminando. Sí. Última ronda. No dejaos aquello que queráis poner el acento y muchísimas gracias a todos los que con vuestros comentarios pues hacéis que pasemos una mañana, no solo un programa pues tan nutritivo como este, sino que nos vayamos con ese ánimo y esas ganas de conocer y de acercarnos más al maestro. Última ronda. Antonio. Sí, pues nada, lo bonito que es que da igual, tanto en el caso de Daniel como en el del apóstol Juan, los dos se hacen ancianos, se hacen mayores y siempre hay sorpresa de esa relación que mantienen con Dios, inesperadas,
a Daniel se le da una revelación in extremis y además se le dice, no te preocupes por entenderla, que esto es para el final, tú tranquilo. Pero escríbela, porque le vendrá bien a otros conocerla. Y al apóstol Juan, pues imaginaos, después de casi que lo matan, lo destierran porque no pueden matarlo ni acabar con él, y aún todavía tiene experiencias que se ve obligado a escribir a obedecer a Dios, ¿no? Maravillosas de ese Dios de amor, y es lo que hay que descubrir, como estamos hablando todos en este tramo, ¿no? Del final de la mañana, ¿no? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que se revela, que quiere que por encima de todo comprendamos que va a haber un final feliz. En eso estamos. A pesar del dolor que nos rodea. Sí, eso no quita para que aquí sigamos sufriendo las circunstancias muchas veces y los estragos, la gente enferma y la gente lo pasa mal, es cierto, pero estamos llamados a descubrir y Dios está accesible en ese aspecto. Esther. Pues nada, me alegra mucho estar con vosotros y yo solo, la conclusión es deciros que yo me defino como seguidora del camino. Y estoy esperando como Enoch que me lleve a casa. Y en este camino espero encontrarme a muchísimas personas que sigan el mismo camino, aunque entiendan las cosas y a nuestro Padre común de diferentes maneras. La cuestión es que haya mucha gente que se meta en este camino de salvación. Pues Pablo, te dejo la guinda. Bueno, para mí, como siempre, es un placer poder abrir la palabra de Dios. Y espero y confío que haya servido para que los corazones se adhieran mucho más a Jesús, que es el único propósito, y que sigamos caminando y esperando inteligentemente que Jesús vuelva. Pues antes de que, Richard, nos despidas, yo voy a darle las gracias a todos los que al otro lado habéis soportado, porque hay que tener, 4 horas, ¿eh? Hay que tener ánimo. Los tenemos vacunados. Qué cansinos somos. Hay que tener ánimo para estar aquí escuchando aquí a un grupo de locos como somos, pero apasionados del Maestro y que nos empeñamos en que nos quedan todavía mucho tramo por recorrer, pero que, como decía Esther, estamos en este proceso de seguir caminando y queremos caminar al lado de nuestro Dios. Richard, te toca a ti ya poner el punto final. Pues termino con cómo comienza ese capítulo 22 de Apocalipsis, con ese mensaje de esperanza. He aquí, vengo pronto. Ese es nuestro mensaje. Jesús viene pronto. Jesús, que nos ama, que lo ha hecho todo para que estemos con Él de regreso a casa, viene pronto, y eso es lo que tenemos que tener cada día, en cada instante, en nuestros corazones y transmitirlo a los demás. Porque Jesús viene pronto a buscarnos. Amén. Y Amén. no podemos permitirnos el lujo de no estar allí. Lo mejor está por llegar. La semana que viene, a las 10 de la mañana en punto aquí, de nuevo, la Iglesia en casa. Que Dios os bendiga y feliz semana. Un abrazo a todos. Adiós. Thank you.